Buenas tardes, soy Victoria Agustín Bandera, residente de quinto año de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol, y mi presentación es un breve resumen sobre el último protocolo actualizado del Ministerio a día 31 de marzo. He dividido en esta ocasión el resumen en 5 puntos importantes y sí que me gustaría recalcar que en cuanto a la clasificación de los casos hay una guía específica para profesionales sanitarios que esa la voy a resumir aparte. El primer punto, directamente en las indicaciones del test diagnóstico. Ya nos encontramos en un denominado escenario de transmisión comunitaria sostenida, por lo cual las indicaciones son las dos siguientes. Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. Y B, cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: personal sanitario y sociosanitario u otros servicios esenciales. Por consiguiente, además, no se va a realizar el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve, no incluida en los grupos anteriores. El segundo punto importante del protocolo, la clasificación de casos. Distinguimos 4. El caso confirmado es aquel que cumple el criterio de laboratorio. Se debería de enviar al Centro Nacional de Microbiología al menos las muestras de los pacientes confirmados con curso atípico de la enfermedad o de especial gravedad. El caso probable es aquel que cumple criterio clínico y radiológico de neumonía bilateral intersticial, al que no se ha realizado una prueba de diagnóstico microbiológico o caso cuyo resultado de laboratorio no es concluyente. En cuanto al caso descartado, son aquellos casos cuyos resultados de laboratorio para el COVID son negativos. Y el caso posible es aquel caso con infección respiratoria aguda al que no se le ha realizado prueba diagnóstica microbiológica. Sin embargo, debemos de tener en cuenta varias consideraciones con respecto a los casos. En primer lugar, en el contexto de un brote en una institución cerrada, imaginemos por ejemplo un centro sociosanitario, los contactos de un caso confirmado que desarrollan síntomas serán también clasificados como casos probables. En segundo lugar, se considera que con una prueba negativa es suficiente para descartar el caso. Sin embargo, si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta sospecha clínica y epidemiológica, especialmente cuando solo se han recogido muestras del tracto respiratorio superior o la muestra no ha sido recogida correctamente, se repetirán las pruebas diagnósticas con nuevas muestras del tracto respiratorio. En último lugar, se introduce el concepto denominado de seroteca, es decir, si es posible, se recogerá también una pareja de sueros tomadas con al menos 14-30 días de diferencia, recogiéndose el primer suero en la primera semana de enfermedad. Si se recoge solamente una única muestra de suero, se debe tomar al menos 14 días después del inicio de los síntomas para poder confirmar la presencia de anticuerpos específicos. Se recomienda contactar con el Centro Nacional de Microbiología previamente al envío de las muestras y para ello se contactará con el área de orientación diagnóstica. El tercer punto del protocolo es referente a las técnicas diagnósticas. Ya sabemos las muestras son del tracto respiratorio, tanto superior o inferior. Recordemos que en el inferior hace referencia preferentemente al lavado broncoalveolar, el esputo en el caso de que el paciente pueda expectorar o el aspirado endotraqueal, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad respiratoria grave. En cuarto lugar, el manejo de casos. Importante, el caso de los profesionales sanitarios se establece en un procedimiento específico que explicaré al final de la presentación. El Ministerio ha elaborado una tabla resumen con los criterios para la alta epidemiológica y cuándo poder levantar el aislamiento. Tenemos 2 supuestos. El primero de ellos es un paciente con una infección respiratoria leve que no ha requerido hospitalización. Aquellos pacientes que no se ha realizado la PCR o incluso que la PCR es positiva deberán permanecer en aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando el cuadro se haya resuelto posteriormente. Aquellos pacientes que la infección respiratoria sea grave o moderada y que hayan necesitado hospitalización, tenemos varios supuestos. El primero de ellos, que aquellos pacientes que tengan PCR positiva al alta o que no se haya realizado PCR al alta deberán permanecer en aislamiento 14 días desde el alta hospitalaria, siempre que el cuadro se haya resuelto.
Y en último término, aquellos pacientes ingresados con alta hospitalaria que la PCR al alta es negativa, no se recomienda el aislamiento domiciliario. Hay que hacer una consideración especial en cuanto a lo que definen como contacto estrecho. Aquí quiero recalcar que se refiere a personal no sanitario, puesto que hay una guía específica para los sanitarios que esa la comentaré posteriormente. En cuanto al contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados, la definición es cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas. Trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. También convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros y durante al menos 15 minutos. Aquí esta vez sí se vuelve a recalcar el tiempo de exposición. En cuanto al manejo de estos contactos estrechos, si la persona está asintomática, como medida general va a hacer cuarentena domiciliaria durante 14 días. Si durante los 14 días posteriores la persona desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y volver a contactar con los servicios de atención primaria. En quinto lugar, en cuanto a las medidas de aislamiento, lo que sí me parece más importante recalcar, que se recoge en la guía específica para personal sanitario, que nos debemos de colocar una mascarilla quirúrgica durante el contacto con pacientes que presenten clínicas respiratorias, independientemente de si sospechamos que es coronavirus o no. Y la atención, antes de que atendamos a estos pacientes, se les debe de indicar que se coloquen una mascarilla también quirúrgica. En último lugar, y ya para acabar, en cuanto al equipo de protección individual, no ha habido grandes cambios. Ya sabemos la bata, la mascarilla quirúrgica o FP2 en el caso de que tengamos disponibilidad y haya existencia suficiente, los guantes y la protección ocular. Importante en aquellos procedimientos que generen aerosoles, sí que deberíamos de poner la mascarilla FP2 o preferiblemente FP3 si tuviéramos disponibilidad. En el caso de la protección ocular o protección facial completo, los guantes de protección, las batas de manga larga, ya sabemos, si la bata no es impermeable y se prevé que pueda haber algún tipo de salpicadura, pues deberíamos de añadir un delantal de plástico, y todo este tipo de manipulaciones o procedimientos, si hubiera disponibilidad, deberíamos de realizarlo en habitaciones de presión negativa. Hasta aquí el protocolo actualizado a día 14 de marzo. Un saludo. Buenas tardes, os traigo la última actualización del documento técnico para profesionales sanitarios y sociosanitarios a día 8 de abril. Con respecto a la guía previa, hace una mejor diferenciación en cuanto al manejo de los casos. En primer lugar, en cuanto al manejo de los casos, distinguimos dos escenarios: aquellos casos leves y casos graves que han requerido ingreso hospitalario. En cuanto a los casos leves con aislamiento domiciliario, se contempla realizar o no la PCR para finalizar el aislamiento. Así, si se realiza la PCR, esta se debe realizar al menos transcurridos 7 días desde el inicio de los síntomas y siempre y cuando en los últimos 3 días el paciente no presente fiebre y haya mejoría clínica. En el caso de que la PCR sea positiva, el aislamiento debe completarse hasta los 14 días. Sin embargo, si la PCR es negativa, el profesional sanitario se podrá incorporar, aunque se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica hasta completar los 14 días desde el inicio de los síntomas, y se debe evitar asistir a pacientes vulnerables, por ejemplo pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, en el caso de que no se realice la PCR para finalizar el aislamiento, el profesional sanitario se podrá incorporar transcurridos los 7 días desde el inicio de los síntomas y siempre y cuando los últimos 3 no presente fiebre ni síntomas. Asimismo, deberá utilizar la mascarilla quirúrgica hasta completar los 14 días desde el inicio de los síntomas y deberá evitar asistir a pacientes vulnerables. Sin embargo, en el caso de que los pacientes que hayan requerido ingreso hospitalario, deberá mantener aislamiento domiciliario al menos durante 14 días desde el inicio de la alta hospitalaria y siempre que se haya resuelto la fiebre y hayan transcurrido 3 días desde la resolución de los síntomas.
En último lugar, en cuanto al manejo de los contactos, lo más importante es determinar el uso adecuado o no del EPI. Así, en el primer supuesto, un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado, pero con un uso adecuado de EPI, el profesional sanitario continuará con la actividad asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva de los síntomas. En segundo lugar, un contacto estrecho con caso posible, probable, confirmado, pero sin el uso adecuado del EPI, se valorará, por un lado, la exposición si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Aquella exposición de alto riesgo es definida con la que se producen aerosoles, es decir, imaginemos aspiración del tracto respiratorio, intubación, broncoscopia o maniobras de reanimación. En primer lugar, se retirará al profesional de la actividad asistencial y se realizará una cuarentena domiciliar durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa, se deberá reincorporar a su actividad asistencial y se garantizará el uso de mascarilla quirúrgica y guantes en la asistencia. En último lugar, en el caso de que se trate de una exposición de bajo riesgo, el profesional sanitario continuará con la actividad asistencial normal y con la vigilancia pasiva de los síntomas. Por último, aquel profesional sanitario con un contacto casual con caso probable o confirmado de COVID-19 sin ningún tipo de protección individual continuará con la actividad asistencial normal y realizará vigilancia pasiva de los síntomas.